Continuando con el tema de análisis de mallas, vamos a retomar el circuito analizado en el video anterior. Ahora ejemplificaremos la forma en que se calcula la corriente en los elementos del circuito a partir de las corrientes de malla. Recordemos que el circuito está constituido por 9 elementos formando 3 mallas. En la imagen podemos verlas: malla 1, malla 2 y malla 3. De igual manera, recordemos que al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de ellas, se obtiene un conjunto de 3 ecuaciones, es decir, un sistema de 3×3, que al resolverlo nos proporciona el valor de las corrientes de malla. La forma matricial de este conjunto de ecuaciones está en la parte inferior de la imagen y lo podemos imaginar como la ley de Ohm en forma de matrices. Matriz de resistencia por matriz de corriente igual a matriz de voltaje. Los valores que damos en este ejercicio a los componentes del circuito se encuentran en ohms para los resistores y en volts para las fuentes de voltaje. En esta otra imagen observamos tanto las matrices como el conjunto de las 3 ecuaciones expresadas ya con los valores específicos que le asignamos a los componentes. Una vez que tenemos nuestro conjunto de ecuaciones, resolvemos el sistema por el método o recurso que prefiramos. En cualquiera de los casos nos debe llevar a los siguientes valores para las corrientes de malla. Corriente de malla 1 igual a 10.95 mA. Corriente de malla 2 igual a menos 24.04 mA. Y corriente de malla 3 igual a menos 154.39 mA. Pero, ¿cuál es el significado del signo positivo o negativo del resultado en las corrientes de malla? El signo positivo nos señala que la corriente de malla, corriente convencional, circula en el sentido que originalmente se supuso, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj. En nuestro ejercicio, la corriente de malla 1 tiene esta característica. Por otra parte, el signo negativo nos señala que la corriente de malla, corriente convencional, circula en el sentido opuesto al que originalmente se supuso, es decir, que la corriente convencional en esa malla circula en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En nuestro ejercicio eso ocurre en las mallas 2 y 3. Veamos cómo calcular el valor de la corriente en los componentes a partir de las 3 corrientes de malla. Tomemos el caso de la resistencia R1. Como observamos en las imágenes, es un elemento compartido por las mallas 1 y 2. Esto implica que a través de este elemento circulan 2 corrientes de malla. La corriente de malla 1, con valor positivo, mostrada en color rojo, y la corriente de malla 2, con valor negativo, mostrada en color azul. Recordemos que por el principio de equivalencia de corrientes, la corriente de menos 24.04 mA circulando hacia la izquierda es equivalente a una corriente de más 24.04 mA circulando hacia la derecha. Haciendo esta transformación, es más fácil percibir que la corriente a través de R1 es 24.04 más 10.95 mA igual a 34.95 mA, que por aproximación serían 35 mA, de corriente positiva circulando hacia la derecha. Tomemos otro elemento del circuito. Esta vez la fuente de voltaje V2, que es un elemento compartido por la malla 2 y la malla 3. En la figura podemos ver que ambas corrientes de malla tienen valor negativo y están ilustradas en color azul. Para poder calcular la corriente total en V2, empleamos el principio de equivalencia de corrientes y cambiamos tanto el sentido como el signo a la corriente con mayor magnitud, que en este caso es la corriente de malla I3, obteniendo una corriente equivalente I3 igual a más 154.39 mA circulando hacia abajo.
Al hacer la suma algebraica de ambas corrientes de malla, nos da como resultado una corriente positiva con valor de 130.35 mA circulando hacia abajo por la fuente 2. Ahora tomemos un par de elementos que solo formen parte de una malla. Como observamos en el circuito, el resistor R6 se encuentra en la tercera malla sin ser compartido con alguna otra de ellas. Al resolver las ecuaciones de malla del circuito, obtuvimos que la corriente I3 tiene un valor de menos 154.39 mA. Aquí se observa en color azul la corriente I3 con valor negativo descendiendo a través de R6. La podemos mostrar así o haciendo uso del principio de equivalencia de corrientes como una corriente positiva de 154.39 mA circulando hacia arriba a través de R6. Como último ejemplo, veamos qué ocurre en R3. El resistor R3 forma parte de la malla 1, solo de la malla 1. Por tal razón, la corriente de malla 1 es igual a la corriente total que circula en este elemento. Recordemos que el valor hallado de I1 es positivo con magnitud de 10.95 mA. Por lo antes mencionado es que en la figura se muestra una corriente positiva de 10.95 mA circulando por R3 hacia la izquierda. Para los elementos restantes se puede calcular la corriente de manera similar a alguno de los casos aquí desarrollados.